Ya vamos a ver los beneficios de congregarse. Número 1, Dios habita con nosotros y recibimos de su bendición. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces sabemos que Dios está en donde hay 2 personas o 3 o más. Entonces ahí está el nombre, está el Señor en su presencia. Salmo 133 del 1 al 3 dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión, y ahí el Señor envía su bendición y vida eterna. Entonces vemos que el congregarse es algo que trae alegría, que trae frescura, que es algo agradable. Y aquí está hablando como el rocío. Si alguna vez hemos estado en el rocío del amanecer, es un fresco muy especial, muy único, muy hermoso, que no se da en ningún otro momento en el día más que en el amanecer. Y algo así lo compara también con la convivencia con otros creyentes. Es algo que disfrutamos. ¿Por qué? Porque hay ese amor en Cristo, esa sinceridad, y obviamente todos estamos en diferentes etapas, pero es algo que es hermoso. Vamos a ver el punto número 2. Entonces, en primer lugar, en sus copias que les están entregando, es que Dios habita con nosotros y recibimos de su bendición. Siempre el asistir a la iglesia, el convivir con otros creyentes va a ser de bendición para tu vida, porque cuando una persona está llena de Dios, naturalmente va a querer dar, porque Dios llena nuestra vida y naturalmente uno empieza a dar de lo mucho que Dios te da. Entonces siempre va a ser de bendición cuando estás con otros creyentes, cuando la presencia de Dios habita entre nosotros. Vemos de que también crecemos espiritualmente. No hay forma de crecer más que el estar constantemente expuestos a la palabra de Dios y en convivencia con otros creyentes. Romanos 10:17 en sus hojas, ahí en la página, creo que dice página número 7, ¿así dice o no? El 2, ok. Yo la mía dice 7, pero son viejitas. Punto número 2 es que crecemos espiritualmente. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el escuchar por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que viene la fe? Por oír. Entonces, alguien compartió la palabra de Dios, y a veces, ya que conocemos de Dios, alguien que escuchar la palabra de Dios de alguna forma también se queda en nuestra mente, en nuestro corazón, y viene eso, y eso también produce en nosotros interés en querer buscar la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Efesios 4:15 y 16 dice, al hablar la verdad en amor, crecemos espiritualmente y maduramos para parecernos más a Cristo. Cristo es la cabeza de su iglesia y el cuerpo entero depende de Él. Por medio de Él, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así toda la iglesia crece y se fortalece en amor. Entonces, ¿qué es lo que dice este pasaje? Dice, al hablar la verdad en amor, ¿qué pasa? Crecemos y maduramos. Y ustedes creen que es importante, porque a veces nosotros como creyentes o igual como familia, vamos, conforme más conoces a tus hermanos en Cristo, cuando no los conoces mucho y ves una sonrisa y un abrazo, tú dices, ay, qué hermosos hermanos. Pero si te vas a vivir una semana con los hermanos, dices, ay, mira, y le apestan los pies y gastan el papel de baño y ya empiezas a ver los defectitos. Entonces, nosotros al convivir más como hermanos en Cristo dentro de la iglesia pasas más tiempo y ya te vas dando cuenta, ay, el hermano es distraído, me dijo que sí venía y no vino, y ya le ponemos tacha. Y luego, ay, la hermana me dijo, vino a servir pero no vino preparada, ¿no? O el hermano, no sé, algo que la otra persona necesita y tú ya lo ves y empiezas a distanciarte. Y a veces, ¿qué hacemos cuando sabemos de alguien, que alguien dijo algo de ti? O alguien mencionó algo de ti y te enteras y tú dices, ay, ya está chisme, ¿no? Una iglesia en donde hay chisme. Entonces, cuando hay algo en donde está fallando un hermano en Cristo contigo, o algo que vemos que está sucediendo, y
¿qué es lo que hace la gente naturalmente cuando ves una falla en alguien? Generalmente te quedas callado y te alejas, o puede ser que te voltees y le digas a tu amiga, hermana en Cristo, ay, fíjate que esta persona así, y le platicas todo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos algo, dice la palabra de Dios, cuando hablar la verdad en amor. No debe ser que nosotros ocultemos cosas, sino cuando ves algo que sabes que va a bendecir a tu hermano, a tu hermana, puedes hablar la verdad en amor. Y a través de hablar la verdad, cuando somos honestos con una persona, aunque nos pueda resultar incómodo compartirlo, en vez de quedarnos callados, en vez de alejarnos, en vez de platicar con otros, lo que sucede es de que al hablar la verdad en amor, creces espiritualmente y maduras. Y obviamente cuando escuchamos alguna verdad, las heridas, las palabras de verdad pueden lastimarnos, pero ya cuando estás en Cristo, pues lo escuchas, lo asimilas, y uno debe de incorporarlo y tomarlo en cuenta si es algo que es razón, que tiene razón. Dice, crecemos y maduramos para parecernos más a Cristo, que es el propósito, que nuestra vida se parezca más a Cristo. Y es hermoso cuando tú ves a alguien que está en madurez, cuando alguien ama a Dios, tú dices, wow, qué linda persona, cómo se nota que su vida, su sonrisa, su cara, que son personas genuinas que se interesan en ti. ¿Cómo se ve ese amor en esa persona? Y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, que de donde tú estás, no tienes que estar en madurez hasta donde Dios espera que estemos, porque eso va a ser cuando vayamos con el Señor. Pero conforme estamos caminando con el Señor, sí es importante que el área en donde está trabajando Dios en tu vida, que se la entregues y dejas que Él esté limando esas cosas. En mi caso, yo he visto que Dios... A veces hay un área que Dios quiere trabajar y a veces no requieren un día. Hay algunas que pueden ser 3 meses, hay unas áreas que Dios quiere trabajar en tu vida que van a ser 1 año, otras 3 o 5 años. Hay algunas que llevan más tiempo y te pone Dios en todo ese periodo de tiempo. Generalmente es un área en la que trabaja. Eso es lo que yo he visto conmigo, que trabaja una cosa en ti, ya sea en crecer tu fe, en tener más misericordia, en tener más confianza en Dios. Pero Dios en una y otra forma te pone situaciones que están moldeando esa área en particular. Y eso, al caminar con Dios, al escuchar cosas que Dios está queriendo hablarte a ti, en eso crecemos en la fe y maduramos. Y dice, ¿para qué? Para parecernos más a Cristo. Quien tenemos que estar nosotros viendo es Cristo, que es nuestro perfecto ejemplo. Cristo es la cabeza de su iglesia y el cuerpo entero depende de Él. Por medio de Él, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Y cada parte cumple su función, así toda la iglesia crece y se fortalece por el amor. Entonces, la iglesia es indispensable, porque eso va a traer crecimiento en tu vida, el convivir con otras personas, así como en el matrimonio, cuando convives con tu esposa, con tu esposo, en cierta forma, a través de las incomodidades, de las batallas, creces. Porque dices, ok, tengo que ser tolerante con mi esposo, tengo que ser paciente, tengo que mostrar amor, me falta estar más al pendiente de él. Entonces, a través de convivir continuamente con tu esposo, yo creo que Dios te hace mejor persona. Y cuando convives con otras personas en Cristo, también Dios te hace mejor persona. Puede ser por medio de situaciones incómodas o dificultades, o puede ser por situaciones hermosas de amistad y de buen ejemplo. Entonces, el crecer espiritualmente es parte, y es algo que también dentro de la iglesia sucede. Porque hay gente que dice, bueno, yo soy un cristiano solitario, ¿no? Yo en mi casa solo, pero es algo que Dios no lo puso así. Y a través de la iglesia practicamos el convivir, el practicar, extender el amor. Número 3, nos animamos y nos ayudamos. Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para animarnos al amor y a las buenas obras. Entonces, como creyentes, una parte también en nuestra vida es animar a otros. Si alguien está desanimado, nosotros, digamos, si viene alguien y dice, no, yo ya estoy cansado, se me hace mucha, la vida es muy pesada, entonces ya ahí puedes animarlos. O yo estoy peleada con mi esposo, pues ¿qué hago? ¿Lo dejo o no lo dejo? ¿No?
Y tú, pues, si eres una persona que está buscando de Dios, no, mira, ¿sabes qué? Tienes que extender el amor, tienes que ser paciente. Entonces, el tipo de ánimo que nos damos también nos levanta, nos da ánimo y nos da esperanza para poder vivir una vida más como a Dios agrada. Gálatas 6, del 1 al 2, dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben de restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Entonces, ¿qué dice? Hermanos, ustedes, si alguien es sorprendido en pecado, ¿qué dice? Debemos no dice ahí, dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, no le digan a nadie y platíquenselo a la mayor cantidad de personas que pueda. No dice eso, ¿verdad? Si alguien es sorprendido en pecado, dice, sácale la vuelta y no le hables, ¿no? Y ahí no dice, ¿quién? Ahí es nosotros, dice, hermanos. Si alguien es sorprendido en pecado, ¿qué dice? Ustedes que son perfectos, no dice perfectos, no usa esa palabra, ¿verdad? ¿Qué dice? Ustedes que son espirituales. Si tú estás caminando con Dios, queriendo agradarle, obedecerle, no que estás viviendo una vida perfecta, porque Dios está trabajando en nosotros continuamente en nuestra vida. Obviamente hay grados de espiritualidad y grados. Cuando empezamos con Dios, a lo mejor traemos más cosas que Dios tiene que irnos deshaciendo de nuestra vida, y conforme avanzamos ya son menos las cosas que Dios está trabajando con nosotros, pero sigue trabajando en nuestra fe. En mi vida nací en una familia cristiana, se podría decir. Mis papás se entregaron a Cristo cuando yo tenía alrededor de 4 años, entonces prácticamente nací en un hogar cristiano. Si no hubieran conocido a mis papás de Cristo, muy posiblemente mi hogar hubiera estado desintegrado, pero porque mis papás obedecieron al Señor y estaban buscando de Él, nací en un hogar cristiano. Y desde chica me interesaba buscar de Dios, me gustaba escuchar de las cosas de Dios, y desde que era pequeña, Dios ha estado trabajando en mi vida, en diferentes formas, en diferentes áreas. Y ahorita ya tengo muchos años que camino con el Señor, y todavía Dios tiene áreas en mi vida que quiere seguir estirando, trabajando y mejorando. Entonces nunca estamos cortos de algo en lo que Dios quiere trabajar en nuestra vida. Pero dice ahí, ustedes que son espirituales, no dice ustedes que son perfectos. Si tú estás queriendo agradar a Dios en tu vida, significa que si tú ves a tu hermano o tu hermana en pecado, no te hagas de la vista gorda, sino en el momento que Dios ponga adecuado, en la forma adecuada, porque dice ahí que ustedes que son espirituales deben de restaurarlo, y grítale y enójate y dile que está requete mal. No dice eso, ¿verdad? Dice restaurarlo con una actitud humilde, con un buen corazón. Entonces, si tú ves que tu hermano en Cristo, que tu hermano de sangre, un familiar está haciendo algo mal, no te calles, sino di, Señor, dame la oportunidad de yo poder compartir con esa persona lo que tú pones en mí de compartir. Algo que a veces sucede es que a veces pensamos que, bueno, pues que el hermano que dirige mi estudio, que esa persona hable con lo que yo vi, ¿no? O que el pastor hable con el que yo vi. Pero parte de la vida cristiana es de que nosotros también tenemos que ejercitar a veces hablar cosas que no nos van a resultar tan fáciles. Y eso yo creo que es bueno para nosotros, porque uno, tenemos que tener una buena actitud en decirlo, cómo se dice, pero otro, también tenemos que decirlo. Y al decirlo, porque si es algo que Dios puso en ti, uno también va aprendiendo a tener el amor, el interés por otra persona, porque si siguen en la misma situación de pecado que están yendo, posiblemente se aparten o posiblemente se afecten o se lastimen. Pero si nosotros somos obedientes y decimos, bueno, Señor, usa mi vida como a ti te parezca, Dios puede ayudarnos a que esa persona, en vez de ir en esa dirección, que Dios use tu vida y que libres a esa persona de una situación que pueda resultar difícil en su vida o hasta destructiva. Entonces, siempre cuando Dios nos dé la oportunidad de compartir a otros, dice, ustedes que son espirituales, si tú estás caminando con Dios, si estás queriendo agradar a Dios en tu vida, queriendo obedecerlo, queriendo seguirle, y te toca ver algo, a lo mejor también te va a tocar
decirlo en una buena forma. Y algo importante es de que el cambio de la otra persona no va a depender de ti, sino va a depender, es algo entre Dios y la persona. Pero algo que sí depende de nosotros es el comunicarlo, uno, comunicarlo, y dos, comunicarlo correctamente, en la forma que Dios nos pide que lo hagamos. Entonces, como cristianos también nos ayudamos y nos animamos. Y dice, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Siempre cuidar nuestra vida de fe porque vamos un paso a la vez y a veces puede haber obstáculos en nuestra vida de pecado, obstáculos en nuestras debilidades. Y dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Las características de una iglesia sana. Hebreos 2:42, 46 y 47 dice, y se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De cada casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y con generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces, partes de las características de una iglesia sana. Uno, que se mantenían, ¿qué? Firmes en la enseñanza de los apóstoles. Entonces, lo que Jesús le había enseñado a sus apóstoles y a sus discípulos, los que ellos llevaban la palabra a otros, se mantenían firmes en esa enseñanza. Y más en esa época, así como en nuestra época, había muchas falsas doctrinas, muchas diferentes religiones y a veces se trataban de combinar, de meter en la iglesia, y ahí es donde la gente que conocía la palabra de Dios tenía que estar firme en la palabra al conocerla. Dice, en la comunión. Entonces, una cosa que es importante en la iglesia, que haya buena enseñanza. Porque si no hay buena enseñanza, eso nos afecta también en nuestra vida. Dos, la comunión, una comunión sana, correcta, como Dios lo pide. El partimiento del pan y la oración. Es importante esa convivencia. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Tenían buen testimonio. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. En una iglesia sana se practican 5 funciones de la iglesia. Número 1 es la adoración. La iglesia existe para adorar a Dios, según este pasaje. Entonces, al reunirse, había adoración a Dios. ¿Por qué creen que es importante la adoración? ¿O cómo se ve reflejada en nuestra vida la adoración? Porque cuando nosotros nos reunimos en la iglesia, es un momento especial que nosotros podemos adorarle. Lo podemos adorar dándole de nuestro tiempo, podemos adorarle cantando nosotros alabanzas a Dios en una forma muy diferente como le adoramos en escuchar de su palabra. ¿Por qué creen que es importante el adorar a Dios? Tomar ese tiempo para separarlo. Exacto, es un momento de agradecimiento que podemos poner un tiempo determinado para adorarle. ¿Por qué es importante la adoración dentro de la iglesia? Lo sentimos, nos recuerda qué es lo que Dios ha hecho con nosotros, nos recuerda qué es de dónde Dios nos ha sacado. Entonces, cuando nosotros probamos de la bondad de Dios, cuando nosotros probamos de dónde nos ha sacado Dios, y volteas un poquito para atrás, dices, Señor, gracias, de verdad, lo que has hecho en mi vida. Por medio de, hay una forma que nosotros podemos adorarle y es por medio de la alabanza. Esa podría decir la más lógica, pero también podemos adorar a Dios por medio de cómo vivimos nuestra vida. Y es importante que nosotros como hijos de Dios tengamos una vida de adoración a Él, que en cómo vivimos, cómo pensamos, cómo es nuestra forma de hablar hacia con otros, adoramos a Dios en vida. Entonces, la adoración es indispensable en la iglesia. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de nosotros venir aquí, el crecer, el adorar a Dios, el saber lo grande que es Él y lo bueno que es hacia con nosotros. La iglesia necesita adoración, número 1. Número 2, la iglesia necesita evangelismo.
por qué creen que la iglesia necesita el evangelismo? Compartir de Jesús con otros. ¿Por qué? Porque es un mandato, porque es lo que el Señor nos dejó. Y dice ahí en el versículo 47, dice, disfrutando de la estimación general del pueblo, cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Qué estaba haciendo esta iglesia? Estaban creciendo, pero ahí, ¿cómo creen que el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos? Estaban compartiendo, estaban trabajando en el mercado y le estaban compartiendo a las personas que venían y a los compañeros, estaban a lo mejor yendo a la escuela y estaban compartiendo, ¿sí?, la palabra de Dios. Entonces, la forma en la que se añadía cada vez los que iban siendo salvos era porque la gente de adentro de la iglesia en sus vidas estaban compartiendo de otros y dice disfrutando de la estimación general del pueblo, estaban siendo de testimonio hacia el lugar en donde Dios los había puesto. Entonces, la iglesia necesita evangelismo. A veces cuando nosotros pensamos en evangelismo, ¿qué es lo que se viene a su mente? Si yo les digo, hermanos, hay que hacer evangelismo, ¿qué se viene a su mente? Compartir la palabra de Dios. ¿Y en qué forma se ve? Generalmente lo visualizamos tocando puertas, y eso es una forma de evangelismo que es correcta también, pero el evangelismo, algo que a veces sucede dentro de la iglesia, es que podemos ver que el evangelismo se puede reducir a una actividad de evangelismo, que por ejemplo hacemos el sábado a las 5 de la mañana o 7 de la mañana, salimos a evangelizar, y es algo que es correcto, que está bien. Pero el evangelismo no debe de ser una actividad, sino debe de ser una forma de vida. Que nosotros donde vivimos, la mayor parte de la gente que va a responder a Cristo va a ser personas que tú y yo conocemos. Personas que ven tu vida, que ven tu testimonio, que ven tu familia, que ven tu hogar, que ven cómo trabajas, que ven cómo hablas, cómo te comportas, cómo reaccionas. Todo eso la gente, si tú dices a alguien, soy cristiano, tienen ya su libretita imaginaria y ya empezaron así, a ver, palomita, palomita, tachita. Y no te lo dicen, pero ahí la traen. Palomita, palomita, tachita, ¿verdad? Y si tienes muchas tachitas, dicen, ahí es donde dicen, no, los cristianos, dice que es cristiano, si así es esto, dice, ¿para qué voy? Entonces desanimamos, a lo mejor por nuestro testimonio, y ojalá que eso no sea una razón, podemos desanimar a otras personas. Pero si nosotros estamos haciendo lo que es correcto en nuestra vida, que es el vivir una vida como Dios nos los pide, de la manera más básica y simple que Dios nos pide, vamos a hacer luz a otra gente. Y al ser luz nosotros no vamos a atraer a la gente, en el sentido de que la gente pues solita va a tomar su decisión, pero sí nosotros vamos a hacer una pieza que Dios nos puede usar para que esas personas vengan, por medio de invitarlos, por medio de compartirles, de recordarles, ¿sabes qué? Hay una iglesia, por ejemplo, ¿qué haces? Si alguien te dice, oye, fíjate que allá a la vuelta hay una taquería y está muy buena, a ver si vas algún día, ¿irías? Entonces, se nota que está muy buena, ¿no? Pues ni lo dice con ese gusto, pero si tú le dices, ¿sabes qué? Aquí a la vuelta hay unos tacos que no puedes perderte. Haz de cuenta que te transportan a México o a donde sea. Te transportan, o unas pupusas que te transportan a El Salvador. Y el curtido o los tacos los hacen pero igualitos y les echan las salsitas, están buenas. ¿Tú crees que esa persona, si le dices así, no va a decir, oye, vamos? Te va a decir, ándale pues, ya tengo hambre, vámonos juntos. A veces así nosotros hacemos. Oye, te invito a la iglesia, a ver si vienes algún día. No, pues ni le van a dar ganas a esa persona. Pero si tú le dices, ¿sabes qué? Te invito a la iglesia. Te aseguro que si tú vas a la iglesia, vas a salir feliz, vas a escuchar de la palabra de Dios que va a llenar tu vida, van a venir tus hijos y salen contentos, los míos salen felices. Si tú les compartes en una forma que proyectas lo que Dios hace contigo,
¿Tú crees que a esa persona no le van a dar ganas de venir? Va a decir, bueno, como que sí me interesa mucho ir a ese lugar, a ver dónde es y a qué hora es. Se van a interesar. Entonces es muy importante, cuando nosotros compartimos a otros, esta iglesia, nosotros no, al inicio cuando llegamos a la iglesia, era un grupo más pequeño de 40 personas, tenían el evangelismo como una actividad, o sea, tenían un tiempo y una hora para hacer evangelismo. Pero cuando nosotros hacemos evangelismo de puerta en puerta, es mucho más difícil y no es algo que no se puede hacer, pero es más difícil porque el que le tocas la puerta, a ver si está primero. Si está, a ver si te abre. Si te abre, y pues tú quién eres. Y luego si tú quién eres y a mí no me vas a cambiar de idea. Entonces requiere muchos años el que visites constantemente a la misma persona para ver si escucha. Que es algo que también Dios ha trabajado en muchas iglesias en esa forma. Pero una forma que en la iglesia hemos tratado de comunicar es que el evangelismo puede ser una actividad, pero no es una actividad. El evangelismo es una forma en nuestra vida. ¿Cómo estás viviendo tú tu vida? Hay alguien a un lado que está viendo tu vida y dice, wow, aunque no te dice nada, que está prestando atención. Y el día que tú le hables de Dios va a decir, ¿sabes qué? Compagina tu vida con lo que me estás diciendo y con lo que vas a la iglesia. ¿Sabes qué? Cuando tú me invites, en su mente, ellos ya están pensando, yo sí voy a ir. Y eso es algo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, el compartir a otros de Cristo, invitarlos a que vengan, ya si vienen o no, eso es entre ellos y Dios, pero sí nuestra parte es el invitar a la gente a que se acerque, a que busque de Dios. Y es precioso, nosotros que hemos visto muchos amigos que vienen y están aquí en la iglesia. Entonces vinieron unos, invitaron a sus amigos, esos amigos invitaron a otros amigos, esos amigos invitaron a otros amigos y esas personas están aquí en la iglesia. Y es precioso ver eso, porque ves que ahorita son hermanos en Cristo, cuando antes eran amigos del mundo y ahora conviven en una forma tan diferente, pero ha sido años que Dios ha estado trabajando, por un lado, y por otro lado, obediencia de las personas. Hay una hermana que nos dijo, dice, no, yo invité a mi boda a estas personas, nunca me imaginé que iban a venir, porque ahora soy cristiana. Y estas personas pues están asisten a bodas, pero del mundo. Dije, nunca me imaginé que vinieron, y vinieron y les encantó y fue de bendición a su vida y ahora asisten a la iglesia. Entonces nosotros nunca debemos y antes de eso ya los había invitado muchas veces, pero nunca vinieron, y a la boda sí vinieron. Entonces de nuestra parte siempre debemos nosotros de compartir a otros, invitar a otros y saber, nunca callar, porque a veces nos da un poco de temor decir, ay, ¿qué van a decir? O mi amigo de trabajo, ¿no? Que ya ve mis defectotes, mejor no les digo nada porque pues va a salir peor. No, que podamos vivir una vida genuina en medio de nuestras debilidades. ¿Sabes qué? Fallo aquí, pero Dios está trabajando en mi vida y quiero mejorar en esta área. Pero en medio de eso, te invito. Y ha habido personas que nos ha pasado que esta persona invita a esta persona y esta persona que no conocía de Dios se vuelve más fiel y obediente que la persona que lo invitó. Y esta persona deja de asistir. A veces pasa eso. Entonces nunca sabemos lo que el puro hecho de ser fiel, de llevar las buenas nuevas, de invitar a otras personas que vengan a los pies de Cristo a escuchar de la palabra de Dios, nunca sabemos el fruto que puede dar en su vida, porque es hermoso. Cuando Dios hace el trabajo en nuestra vida, en nuestro corazón, es hermosísimo ver todo el cambio que Dios hace en todo tu hogar, en tu actitud, en tu forma de ver la vida, en cómo Dios llena tu corazón, que tú sientes que rebosa, como Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y de verdad, caminas con el Señor, Dios bendice tu vida. En medio de dificultades, en medio de problemas, tú dices, yo sé que el Señor está conmigo, yo sé que Dios me está guiando, me fortalece, te pone situaciones en las que te levanta, pero es precioso caminar con el Señor. El evangelismo que nunca nos dé pena de hablar a otros de Jesús. Una parte de la iglesia es la adoración, el adorarle solamente por quién es Él, por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Otra parte
es el evangelismo, el obedecer al mandato, a la misión que Dios nos ha dado. Otra parte es el discipulado. Cuando llegamos a esta iglesia, hace como 9 años atrás, la iglesia, una de las cosas que teníamos en nuestro corazón era, nosotros no queremos nada más venir acá a la iglesia y enseñar la palabra de Dios, y la gente que se acostumbre a asistir a la iglesia, escuchar, se van y ya. Parte integral de la vida cristiana, número 1, es caminar en obediencia a Dios. Eso es básico. Si estás muy corto de eso, pídele sabiduría a Dios, porque Dios dice que Él la da. Cuando tienes falta de sabiduría a Dios, dice, Él la da y la da en abundancia. Entonces, si tienes falta de sabiduría en tu vida, pídesela a Dios, porque Él va a ayudarte en tu vida. Si tú tienes falta de conocimiento, pídele a Dios y Él te lo va a dar. Si no sabes cosas en la vida cristiana, pídele a Dios y Dios te va a ayudar. Entonces, parte integral de la vida cristiana es, 1, caminar en obediencia, básico. Otro, asistir a la iglesia. Y a veces eso para algunos puede resultar fácil, para otros puede resultar difícil. Si es algo que tú viviste incorporado en tu vida, de que de niño te llevaron a la iglesia, el asistir a la iglesia puede ser fácil. Ha habido gente que viene a la iglesia y nunca ha asistido a la iglesia. Y para ellos el domingo es como veo fútbol y voy a salir de compras, ¿no? Hay gente que no tiene ese concepto porque así ha sido su vida. Para esa persona va a ser más difícil, o si vivieron con una familia que es muy irregular, que viene una vez al mes, una vez cada 2 veces al mes, un domingo sí, uno no. A veces eso mismo los hijos lo traen, y cuando empiezan a asistir a la iglesia empiezan a vivir también una vida que no tiene esa consistencia, esa constancia que es indispensable en tu vida cristiana. Entonces, nosotros, tenemos que vivir una vida como Dios nos pide, pero también ya caminando en obediencia a Dios, asistir a la iglesia es indispensable. La otra parte es el evangelismo. Si tú no sabes cómo compartir de Cristo a alguien, si tú le dices a una persona, oye, acércate a Dios, ¿es eso suficiente? No. Una persona tiene que saber cómo guiar a una persona con la palabra de Dios, o si no tienes Biblia, compartiendo pasajes de la palabra de Dios en tu conversación, para que la persona entienda. Dice, la fe es por él oír, y a lo mejor va a oír por ti en tu conversación que le estás compartiendo de Cristo, y lo compartas por decir Juan 3:16, porque de tal manera, con eso tienes suficiente para poderle compartir a una persona que Dios nos ha amado tanto, que dio su vida por ti, que si tú crees en Él, dice, tienes vida eterna. Entonces, si no sabes compartir de Cristo, uno de los temas que vamos a dar en unos 2 estudios más va a ser el evangelismo. ¿Cómo compartimos a otros de nuestra fe? La iglesia tiene que saber evangelizar, compartir tu fe, compartir con la palabra de Dios, no solamente decir, mira, acércate Diosito, o mira, ve a la iglesia. Eso es una invitación y es correcto, pero también tienes que saber cómo guiar a alguien a Cristo. La siguiente parte integral, la otra pieza integral de la iglesia, la adoración, el evangelismo, el discipulado. El discipulado, si ya aprendiste a evangelizar, la siguiente parte es enseñar a discipular. Entonces, le compartes a alguien de Cristo, le dices, mira, acércate a Dios, eso es lo que Dios ha hecho en nuestra vida, el plan de salvación. Y la siguiente sección, se entregan a Cristo, la siguiente sección es enseñarles a caminar con Dios. Si tú nunca has compartido de Cristo, te reto que le pidas a Dios sabiduría, le pidas a Dios formas que tú compartas con la palabra de Dios a otros del Señor. Pero si tú ya sabes evangelizar, el siguiente paso que necesitas aprender es enseñar a discipular, y ese es un proceso un poquito más lento y más extenso. Y en ese proceso tú enseñas a esa persona que está empezando a caminar con Dios, que es nuevo todas las cosas de Dios para esa persona, le enseñas, mira, ¿sabes qué? Así se ora. Mira, ¿sabes qué? Así se lee la Biblia. Mira, ¿sabes por qué es importante la iglesia? Por esto. ¿Sabes cómo compartir tu fe con otros? Por esto. Entonces, el discipular es guiar a una persona. Es como esa frase que dicen que no le enseñes a una persona, no le des el pescado, sino enséñale a pescar. Entonces, cuando nosotros le enseñamos a caminar por ellos mismos
solos, esa persona va a poder caminar. El día que tú te vayas, que te mudes, que se distancie la amistad, esa persona va a poder caminar solo, va a poder tener una vida personal, una relación personal con Dios. Entonces, en la iglesia necesitamos adorarle. En la iglesia necesitamos compartir a otros de nuestra fe, porque eso es parte integral en nuestra vida. No es solamente algo que hacemos porque se nos ocurre, sino que Dios nos los pide y es algo que brota de nuestra vida. Decía mi suegra de que cuando estaba más joven, dice, si me tapan la boca voy a hablar con los oídos. Y si me tapan los oídos, con los codos, ¿no? Pero es algo que no podemos callar. Cuando amas algo, lo compartes naturalmente. Si amas el fútbol, escuchas, no, pues que el fútbol y este equipo va a jugar y que el deporte y que los tacos, no los tacos de comer, los tacos de los zapatos, la rodillera, vas a hablar, tu vida y tu conversación va a rodearse mucho alrededor de lo que te gusta. Cuando amas las cosas de Dios, cuando amas a Dios, cuando sabes lo que Dios ha hecho en tu vida, mucho de lo que va a rodear también tu plática, no es que seas fanático, pero es que amas las cosas de Dios y es algo que no podemos callar porque es algo que es parte en nuestra vida. Es como no hablar de mi esposo, no hablar de mis hijos, son parte de mi vida y personas que amo. Si amo a Dios, también mi conversación Dios va a estar presente en mi plática. Entonces, evangelismo, discipulado. La otra parte, como creyentes, es el ministerio, que es parte integral de lo que es, de cómo funciona la iglesia. El ministerio, dice, la iglesia existe para que cada uno de ustedes use sus dones sirviendo a los demás, para los creyentes, y la iglesia crezca. Dice que compartían sus bienes para ayudarse entre ellos cuando había necesidad. Es decir, se servían unos a otros. El reunirse en las casas requería abrir sus casas y compartir la palabra. Al añadirse cada día los que iban siendo salvos, es que la iglesia se mantenía compartiendo de Jesús, hablándole a sus conocidos, como vemos una iglesia sana cuando todos encuentran su lugar en donde servir. Entonces la iglesia existe para que cada uno usemos nuestros dones. Y es muy importante el ministerio. ¿A qué es lo que Dios te ha llamado a ti? ¿Cuál es el don que tú tienes? Cada uno de nosotros debemos ser parte de la iglesia, porque a veces pensamos como consumistas, ¿no? De que yo voy a Walmart para comprar y que el producto salga bueno, y si no sale, lo regreso. La iglesia no es así, no es yo voy aquí para sacar a ver qué me conviene y para estar cómodo. No, nosotros somos parte de la iglesia en donde damos de nuestro tiempo, damos de nuestro servicio a Dios, sabiendo que ese servicio que damos a Dios va a traer un resultado bueno a otras personas. Y les compartía hace 2 semanas de que un ejemplo que podemos ver, hay muchos ejemplos, pero uno que es claro en el ministerio de niños. A veces las maestras de 0 y 1 año cuidan a bebés y no dan clase ni tampoco reciben de la palabra de Dios, porque nada más estás cuidando al bebé y está llorando y cambiándole los pañales. Entonces entras a la iglesia y sientes como que no diste nada y nada más fuiste a una guardería, y sales de la iglesia y sientes que no recibiste nada. Pero el hecho de que esas maestras que cuidan bebés hace toda la diferencia para que las personas que están en el servicio puedan ser bendecidas con la palabra de Dios. Y algo que les compartí es que metes un bebé, solo uno, que esté llorando en el servicio, y en vez de prestar atención al mensaje, estás diciendo, ay, cómo llora el niño, a ver cuándo se cae, a ver cuándo los papás le... Entonces distrae la atención de escuchar la palabra de Dios, lo distrae. Y eso es lo que podemos ver cuando una persona está haciendo una labor dentro de la obra de Dios, está haciendo una labor de por amor, porque en el caso de las maestras siempre tratamos de guiarlas, de saber cómo cuidar a los niños. Cada maestra tiene sus coordinadoras, tratamos de organizarnos bien para que podamos nosotros, los adultos, recibir de la palabra de Dios. Las maestras son mamás voluntarias, somos nosotros, cada uno de nosotros, no somos maestros expertos que de donde estamos vamos mejorando a dar una clase, vamos mejorando en cuidar a los niños, pero el ministerio es algo que bendice a otros. Entonces, la semana pasada llegó una familia y nueva el domingo pasado, el antepasado, sabemos que nevó. Entonces, llegó esa familia nueva por primera vez, traían a sus 3 hijos y
Traían una chiquita y luego como de 2, 3 años, luego otra como de 6, 7, luego como de 8 y 9. Y estaba así como que temerosa la mamá, ay, los voy a dejar y si lloran. Dije, mira, pues usted déjalos y pruebe, cualquier cosa nosotros les llamamos. Entonces entraron a sus clases de niños y cuando salieron las niñas felices. Habían hecho su proyecto de manualidad, escuchado la palabra de Dios, tienen un snack, dice, ay, no lloró ninguna, dice, ni la chiquita. Entonces, el hecho que otras personas estén ahí ayudando en el ministerio de niños, ayuda a que otras personas nuevas, en vez de estar cuidando a los niños, a sus propios hijos, puedan escuchar de la palabra de Dios. Entonces, cada una de las cosas que nosotros hacemos en la iglesia van a bendecir a otros, van a ayudar a que otros sean bendecidos. A lo mejor tratamos de mantener en la iglesia, hemos tratado de mantener un buen balance en servir, que pienso que a veces es demasiado poco, pero por un lado necesitamos servir, por otro lado necesitamos saber cuánto servir. Tratamos que sea una dosis adecuada. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las maestras, digamos, está una en el grupo de 2 y 3 años. Entonces está un domingo y los otros 3 domingos. Puedes venir, disfrutar del servicio sin que sepa que tiene la responsabilidad de los niños, porque en el promedio de las iglesias se hace, hermana, necesitamos ayuda con los niños, y nos ayuda, sí, amén, y es la hermana de ahí a todos los domingos, y hasta que se aburre, se canse o ya no pueda más, ya, ¿cómo se dice?, renuncia. Y después de renunciar, hermanos, necesitamos otra maestra, bienvenida, ¿no? Y ahí estás 2, 3 años. Me ha tocado hermanas que han estado en ministerio de niños sin estar en el servicio por años, 7 y 8 años. En la iglesia donde crecí, así era. Entonces se privan del servicio, y también yo creo que es importante que la gente reciba de la palabra de Dios. Entonces tratamos que tengan una buena dosis de servir, porque es necesario. Darle a Dios, saber, a veces de fuera se ve fácil, ¿no? Criticas y te dicen, mira, aquí hacen mal y aquí esto, y ya cuando te metes a servir, tú dices, ay, Dios mío, ¿cómo le hacen que yo no puedo? Es más complejo de lo que se ve muchas veces, y ya cuando estás sirviendo te das cuenta que requiere de tu trabajo, requiere de tu tiempo, requiere de a lo mejor estar incómodo, de pasar situaciones incómodas. Por ejemplo, si te toca, en el ministerio de niños, si te toca un bebé que esté llorando toda la hora, tú dices, no regreso aquí. O un niño grande, ¿no? Siempre tratamos que lloren 5 minutos, les llamamos a los papás, pero hay papás, yo les digo, si ustedes están bien con que lloren, nosotros nos los quedamos aquí llorando. Entonces hay papás que nos dicen, sí, hermana, que llore, y yo quiero disfrutar del servicio. Nosotros, hay unos niños que les lleva un poco más de tiempo el adaptarse a estar despegados de sus papás, pero a veces hay hermanas que les toca a ese niño o esa niña, y ese día, ese domingo, tú dices, debut y despedida, ya no quiero saber más de niños. Renuncio. ¿Por qué? Porque te tocó de repente un niño difícil. El servir a Dios a veces suena hermoso, tú dices, ay, voy a servir a Dios, pero ya cuando ves lo que implica, lo que implica, el costo de lo que implica, tú dices, ay, como que no tengo tanto tiempo, como que no tengo tantas ganas, hoy me desperté sin ganas, y me tocan los niños, hoy me desperté y preferiría hacer otra cosa o estar en el servicio. Pero te toca servir, o te toca preparar una clase de estudio bíblico y a lo mejor no te dio chance en la noche y ahí en la madrugada te la pones a hacer. Entonces va a implicar el servir a Dios, va a implicar de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo, y pensamos que a veces puede ser angelical el servir a Dios, pero a veces no. Cuando ya te toca la realidad, tú dices, cuesta un poco más de lo que pensaba. O a veces, por ejemplo, hermanos que se quedan al final y los mismos hijos esperan a los papás. Y ya los niños, ustedes saben que están esperando y mamá, ya me quiero ir. El servir a Dios va a implicar algo de nosotros. Las personas que ensayan aquí en la alabanza dedican un tiempo en la semana, separan un tiempo en su semana, varias horas para venir a practicar. Y aparte llegan 1 hora antes para practicar. Y aparte se quedan 2 servicios, el primer servicio, el segundo, para bendecirnos por medio de la alabanza. Y muchos de ellos, o la mayoría, tienen niños que los están esperando, niños que a lo mejor les tocó siesta, niños que a lo mejor tienen hambre. En mi caso, mis hijos están en los 2 servicios y pues ahí comen
snack y comen chocolate que le regaló la hermana y comen. Pero esa es parte de lo que ha costado, es el costo, ¿no? De servir a Dios, que a veces te sales de lo que en la semana mis hijos desayunan bien, comen bien y cenan bien. Y el domingo desayunan bien, comen mal y cenan más o menos. Ahí lo que caiga, a veces comemos, a veces no comemos, terminamos ya nada más cansados y queremos ir a la casa y en vez de comer cenamos cualquier cosa, un yogur, un cereal, pero hay un costo. Nosotros al servirle, a darle a Dios, nos va a costar algo, no siempre va a ser fácil. A veces te va a tocar una hermana que tú dices, ay, la hermana parece que me está regañando, y no te está regañando, es del norte de México y habla porreado, ¿no? Pero el compaginarte con otras personas va a costar también un poco. El servir a Dios va a costar. El ministerio, servir a Dios, siempre va a valer la pena, siempre. ¿Por qué? Porque el resultado de servir a Dios va a hacer que otras personas escuchen, va a hacer que otras personas sean bendecidas, va a hacer que otras personas puedan llegar y disfrutar de la alabanza, que puedan llegar y disfrutar de la enseñanza de la palabra de Dios, de llegar y disfrutar de la convivencia con otros hermanos. Entonces, el ministerio, el servir a Dios, cada uno de nosotros somos parte. Y no importa si es apretando un botón en el sonido, que tú dices, ay, nada más yo le hago on y le hago off, y eso es todo lo que hago. Pero parece muy simple, pero eso es lo que es el sonido. O no sé, que a lo mejor lo pongo muy simple y es más complicado. Que a veces hay muchas cosas que ajustar, pero a veces va a haber cosas que sean menos visibles, que tú dices, y que son más simples, que parecen más sencillas. Pero cada una de esas cosas que hacemos va a bendecir la vida de otros. Una persona no puede hacer todo, ni 3 personas. Conforme va creciendo la iglesia, vamos necesitando más personas que estén involucradas en el ministerio. Y si llevamos la carga entre todos, se hace más fácil. Si una mesa tiene una pata, va a estar bien desbalanceada esa mesa. Si tiene 2 patas, también. Si tiene 3 patas, también. Pero si tiene 4, va a estar firme y sólida. Y cuando una mesa pesada la cargan 2 personas, pues resulta pesada. Pero si la cargan 15 personas, le hacen así, como que sientes como que no estás cargando nada. Y a veces así, en la iglesia, mientras más personas se integren en la iglesia, tú dices, ay, se siente tan a gusto venir y servir y venir y disfrutar del servicio, pero la carga se está llevando entre muchos. Pero si dejamos esa carga y soltamos, y que esa carga se lleve entre pocos, esas personas se van a cansar de servir, no porque no tengan amor por servir a Dios, sino que también puede resultar pesado y cansado cuando la carga es demasiada. Entonces, el ministerio es indispensable, el servir a Dios es parte integral en nuestra vida, no es algo como que, pues a ver si lo hago, no. Busca la manera de servir, busca el área en donde te gusta. Va a haber ocasiones en las que vas a servir, etapas en tu vida, a lo mejor cuando estás empezando vas a servir poco, va a haber etapas en tu vida en las que puedes servir más. A lo mejor cuando llegas dices, ¿sabes qué, hermano? Yo sirvo una vez al mes, pero luego dices, ¿sabes qué? Yo puedo dar más. Hay veces que, por ejemplo, ahorita para mí me ha resultado un poco más de reto servir a Dios. Siempre he estado sirviendo a Dios desde antes que me casara y ya casada, sin hijos. Serví a Dios con gusto y lo más que yo puedo, pero ya teniendo hijos me resulta un poco más difícil porque hay que cuidarlos, de que lloran, que cambiar el pañal, que si están chiquitos y duermen su siesta, que si comieron, entonces me resulta un poco más difícil. Pero hay etapas en las que podemos dar más tiempo y hay etapas en las que podemos dar menos tiempo. Y cuando pasan etapas que podemos dar menos tiempo y puedes volver a dar más, cada uno de nosotros sabemos la capacidad, el tiempo que nosotros tenemos. Pero si es algo que tú puedes, siempre busca la manera de hacerlo, de hacer lo que está de tu parte, en servir conforme lo que tú crees que Dios te está pidiendo o que Dios te permite poder hacer. Entonces, siempre servir a Dios es algo hermoso, algo que va a bendecir a muchos. No vas a poder medir lo que vas a bendecir a otros. Eso, el día que te mueras y vayas con el Señor, vas a ver el efecto que hiciste. A veces una maestra de escuela dominical hace toda la diferencia para que un niño camine con Dios y no se aleje al mundo. Y ese niño tiene a sus hijos, se casa y tiene un hogar hermoso en donde bendice
a todas las personas que le rodean al compartir de Dios. Y a veces no vas a poder medir todo eso, pero a veces el hecho de que le compartes a una persona de Dios puede resultar una bendición para muchos. Y en el caso de mi esposo, el pastor, estuvo en su hogar, sus papás no eran pastores, eran personas fieles a Dios, que servían a Dios, que amaban a Dios, nunca estuvieron en el ministerio, mis papás tampoco, nunca estuvieron en el ministerio, eran personas igual que amaban a Dios con todo su corazón, y a través de eso, mi esposo Dios lo llamó al ministerio, y Dios lo llamó al pastorado, y a mí también Dios me llamó a servirle, y al servirle, Dios nos ha dado la preciosa oportunidad de que mucha gente conozca de Dios, de que mucha gente tenga vidas transformadas, tengan matrimonios transformados, que van a ser un matrimonio infeliz, te puede hacer infeliz por muchos años. Y un matrimonio feliz, que es cuando Dios está en el centro de tu vida, te puede hacer feliz por muchos años. Entonces, siempre compartir a Dios, a alguien, nunca sabes el efecto que puede tener. Entonces, el ministerio, sea apretando un botón, sea cuidando niños que nadie te vio, nadie te dijo gracias, y no porque no te agradezcan, sino porque a veces no es tan fácil ir, dejar al bebé. Hay personas que son nuevas, que nada más van y lo dejan. Entonces, aunque no sea visible lo que tú hagas es muy visible para el Señor. Y cómo la repercusión que puede tener en el reino de Dios es algo que no vas a poder ver en su totalidad, a lo mejor sí en una parcialidad, pero en una totalidad, hasta que estemos con el Señor, vas a saber lo que importó el apretar un botón o no apretarlo, lo que implicó el servir a Dios en el ministerio de niños, el servir a Dios en la alabanza. A lo mejor una de las cosas que es hermoso es de que cuando nos saludamos, eso es algo que a veces hay gente que nunca tuvo un saludo en la semana o en meses, y el hecho de que venga alguien, hermano en Cristo, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y que te den un abrazo, tú dices, ay Señor, cómo necesitaba eso, ¿no? Y eso es hermoso, un buen saludo con un interés genuino a otras personas, eso puede hacer la diferencia en una persona nueva, ¿no? Escuchaba hoy conocí a un par de personas nuevas que vinieron hoy por primera vez. Dice, muy bonita su bienvenida, pero me lo repitió como 3 veces, muy bonita cómo nos recibieron, muy bonita la bienvenida. Y yo dije, qué bueno, gracias a Dios, ¿no? Pero cómo eso impacta en una persona, el cómo lo recibimos. Porque si alguien llega en el ministerio de bienvenida, pero no solo el ministerio de bienvenida, es el recibimiento debe de ser de cada uno de nosotros. Si ves a alguien a un lado que es la primera vez que viene, recíbelo, salúdalo con gusto. ¿Por qué? Porque puede ser toda la diferencia para esa persona. A lo mejor para ti no, porque saludas a 20 amigos, 20 conocidos, pero para esa persona que vino la primera vez y tú estabas al lado de él o de ella y la saludaste con ese gusto, con ese amor, hace toda la diferencia. Y hay gente que por ese interés y ese amor hacia esas personas va a hacer toda la diferencia del mundo, decir, como que a lo mejor voy a considerar el asistir a esa iglesia. Entonces, siempre que tengas oportunidad, saluda a otros porque puede ser algo que marque a esa persona. Entonces, el ministerio es de cada uno de nosotros. El ministerio es indispensable. El ministerio, si tú no sabes en dónde servir, empieza en algún lado. Si no te gusta ese lado, pregunta qué otras opciones hay y busca esa otra opción. Y si no te gusta esa otra opción, vas probando hasta que tú dices, esto es lo que a mí me encanta. Esto es lo que me gusta servir. Y veíamos el estudio pasado de cómo al servir a Dios, ¿cómo te das cuenta? Tú disfrutas el hacerlo, lo estás pensando sin que nadie esté atrás de ti, estás pensando, ¿y cómo hago la bienvenida? ¿Y cómo saludo a esta persona? Cuando es el ministerio que Dios te ha dado, ¿cómo doy una buena clase para los niños? Cuando haces eso, cuando tú estás haciendo el ministerio, lo que haces es de que la gente va a estar contenta y tú vas a ir probando y conforme vas probando, tú te vas dando cuenta qué es lo que te gusta. Y cuando haces lo que te gusta, la gente se va a dar cuenta, tú te vas a dar cuenta y tú lo vas a hacer con ese gusto. Entonces, la iglesia necesita de la adoración, porque es algo que sale y brota de nuestro corazón por lo que Dios ha hecho por nosotros. Número 2,
la iglesia necesita del evangelismo, el compartir a otros de Cristo, y esa es labor de cada uno de nosotros, a la gente que Dios ha puesto en nuestra vida. Número 3, el discipulado. Si tú nunca has discipulado, es una forma y un momento para aprenderlo a hacer. 4, el ministerio. El servir a Dios, eso es indispensable, te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a madurar, te va a ayudar a conocer a otros en Cristo, te va a ayudar a hacer relaciones de amistad con otras personas que no se comparan a muchas. Entonces el ministerio se necesita para que la iglesia crezca. Si el ministerio está recargado sobre pocas personas, entonces va a ser difícil y no va a ser posible llevarlo, va a ir lento. Pero si el ministerio es distribuido entre muchas personas, ese ministerio va a poder crecer como el cuerpo. Va creciendo conforme se van añadiendo los nutrientes, conforme se van añadiendo las personas en el cuerpo de Cristo, también eso va creciendo. Y a veces uno puede pensar, por ejemplo, en los ministerios, ya hay suficientes maestras, hay muchas maestras, o ahí se ve lleno los que cuidan del sonido, se ve lleno los que cuidan de la bienvenida, se ve lleno los de la alabanza, pero no. En el grupo de alabanza ustedes ven al guitarrista, al bajista, al pianista y al baterista, los cantantes, pero esos son de un servicio, pero necesitamos otro grupo para otro servicio. Y también necesitamos otros respaldos para cuando una persona no pueda venir, que se enfermó el guitarrista, nos quedamos sin guitarrista, y ahora ¿dónde sacamos un guitarrista? Nos quedamos sin baterista, y ahora ¿dónde sacamos un baterista? Necesitamos 2, necesitamos 3, necesitamos 4. Entonces, nunca estamos cortos de lo que se necesita para la iglesia. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, personas en la alabanza extra, el día de mañana, cuando sea el tiempo correcto y Dios nos permita tener una iglesia en Everett, que hay tanta gente, tantos hispanos en Everett, podemos decir, hermanos, ¿quiénes están más cerca de Everett? Ándale, ahí está todo el grupo de alabanza que son del grupo número 2, váyanse para allá. Se puede, nos podemos multiplicar, necesitamos estar pensando nosotros en todos los ministerios. Yo en cierta forma me siento preparada. Si algún día el pastor me dice, ¿sabes qué? Necesitamos poner una iglesia en Federal Way o en Tacoma. Yo en el ministerio de niños, yo ya tengo hermanas que he estado al lado, a la par, que saben exactamente cómo trabajo y que sé que puedo decir, hermana, vete para allá, y sé que acá hay otras hermanas que van a estar cuidando bien del ministerio de niños. Entonces yo estoy anticipando antes, en vez de estar así como que, ay, a ver, ¿a quién tengo? Desde antes si yo un día falto, si yo un día me tengo que mudar, yo sé que hay otras personas que pueden hacer el trabajo por mí. Entonces yo no soy indispensable, porque sé que he estado atrás entrenando, equipando, que el día si yo me enfermo, si yo no puedo venir por una razón a otra, yo sé que hay alguien que lo puede hacer. Y eso es una forma que nosotros tenemos que pensar. El pastor está pensando en eso. Él predica, y ustedes han estado viendo que ahorita ya no predica solo él, ya predica el hermano Fernando, ya predica el hermano David, ya predica el hermano Lester. Hay otras personas que están predicando. ¿Por qué? Porque no estamos pensando nada más en nosotros. Si la obra se tiene que llevar para otros lados, si algún día el pastor se enferma, si algún día el pastor no puede por una otra razón estar aquí, hay otra persona que lo puede hacer con excelencia cuando nosotros faltemos. Y es algo que cada uno de nosotros tenemos que pensar siempre. ¿Cómo podemos nosotros duplicarnos para que la obra siga avanzando? No solamente se trata de mí, porque hay iglesias que piensan, ay, me van a quitar el lugar. Si yo soy el pastor y ya llegan otros mejores que yo, me quitan el lugar. Pero es una forma muy egoísta de pensar. Al contrario, si me quitan mi lugar es que hay alguien mejor que yo. Entonces es algo que debemos de estar nosotros pensando, y yo aunque me quiten mi lugar, voy a seguir sirviendo a Dios, porque hay mucho de dónde servir a Dios. Entonces, cada uno de nosotros, si tú no has desarrollado, si tú no has descubierto tu don, significa que tienes que empezar por un lugar. Y empieza como preguntando, hermana, ¿dónde puedo servir? Hermana, ¿qué puedo hacer? Y puedes probar con lo que creas que te puede servir, y va a ser de bendición a tu vida.
no va a ser siempre tan fácil, te va a costar un poco de tu tiempo, de tu esfuerzo, pero va a ser el efecto de servir a Dios, va a ser mucho más grande de lo que tú puedes medir. Número 5, el compañerismo. La iglesia existe para tener compañerismo y amistad y ayudarse unos a otros. ¿Ustedes creen que es importante el compañerismo dentro de la iglesia? ¿Por qué creen que es importante? Servir mejor. Como en el caso, por ejemplo, que les platicaba, digamos, viene una persona nueva. Y en muchas iglesias pasa de que entra una persona nueva, se sienta, alguien lo saluda, hola, y así como que no le importa mucho. Si es que lo saludas, hemos escuchado así de personas que dicen, no, yo fui a la iglesia y entré y salí y nadie me saludó. Entonces, algo que es hermoso, cuando alguien te interesas en esa persona, dices, oh, ok, ya conozco a una persona en la iglesia, ya no te da tanta pena venir. El compañerismo es indispensable en nosotros como iglesia, porque imagínense que tengamos una iglesia en donde no nos interesamos unos a otros. ¿Cómo se vería una iglesia así? Que, tu vida, muy bien, y se enfermó y estuvo en el hospital y nadie se enteró, ni un texto, ¿no? Ahorita ya es más difícil con nuestras vidas tan ocupadas, pero aunque sea un texto, hermana, ¿cómo estás? O hermana, estoy orando por ti, o el siguiente domingo que la ves, hermana, ¿cómo sigue tu salud? Alguien que te interesa en el compañerismo, te preocupas, y es parte de la vida natural de la iglesia. A veces no pasa eso porque no nos integramos, y a veces no, si no sabes que alguien está enfermo, pues no hay manera que sepas, ni que ores, pero si tú sabes, por lo menos un texto, una llamada hace toda la diferencia. El compañerismo en la iglesia es indispensable. Una iglesia sin compañerismo se vería una iglesia fría, se vería una iglesia como muerta, o sea, imaginemos, hay estas 5 cosas que les he platicado: la adoración, el evangelismo, el discipulado, el ministerio y el compañerismo. Imagínate una iglesia que tiene un hermoso evangelismo, son súper evangelistas, que tienen discipulado, son bien discipuladores, que tienen ministerio, que tienen compañerismo, pero que no tienen adoración. ¿Cómo se vería una iglesia sin adoración? Es el propósito de la iglesia, el adorar a Dios. ¿Cómo se vería una iglesia donde hay adoración, pero no hay evangelismo? Nadie le comparte a nadie. Y tienes discipulado, ministerio y compañerismo. A los que llegan, los discipulas, pero nadie llega. ¿Cómo se vería una iglesia que tiene todo, pero no tiene evangelismo? La gente no conocería de Dios, la gente no se enteraría que hay una iglesia donde se habla de la palabra de Dios, donde se habla del amor de Dios. ¿Cómo se vería una iglesia donde hay adoración, compartimos de Cristo, pero no hay discipulado? ¿Cómo se vería? No crecen. Vendrían falsas doctrinas, y si viene un predicador y predica lo que sea, y viene otro y predica otra cosa, y viene otro y predica otra cosa, y no tienen profundidad en la palabra, no saben cómo se ve una relación con Dios. ¿Cómo se vería una iglesia así? Una iglesia inmadura, una iglesia que no crece. Aunque tengan un amor ferviente por compartir a otros, si no están creciendo en su fe, va a haber un área muy grande que le hace falta. ¿Cómo se vería una iglesia con adoración, con evangelismo, con discipulado, pero nadie quiere servir? ¿Creen que pudiera ser llevadera la obra? Hermano, por favor, necesitamos ayuda con los niños. Ay, no, hermana, yo ya ayudé en la otra iglesia y me explotaron. Nunca regreso a servir a Dios en ninguna forma. O, ay, hermana, me ayuda con la bienvenida. Ay, no, hermana, me tengo que levantar un poco antes y estoy muy cansada. Ay, hermano, y nos ayuda con el café. Ay, no, yo tengo que ir a la Costco y me queda lejos y prefiero ir al Sam's o al Walmart. Mejor no ayudo. ¿Cómo se vería una iglesia sin ministerio? ¿Se pudiera llevar a cabo? No, la iglesia no crecería. Si yo fuera la única hermana que cuida a los niños, yo puedo tener, digamos, 10 niños, 15 niños, 20 niños, pero ya después de 20, ¿cómo les das snack a 40? Una sola persona, y uno llorando, y el otro peleándose, y el otro jalándose los cabellos, y el otro arrebatándose la hoja. Una persona se vuelve más difícil. Entonces, el ministerio como iglesia es parte de
todos, de cada uno de nosotros. Y una iglesia sin ministerio va a ser una iglesia débil, una iglesia, aunque tengan mucho amor ferviente por Dios, aunque compartan de Cristo, discipulen, aunque adoren a Dios, pero nadie quiere servir, se va a hacer la obra muy difícil y no va a crecer. ¿Qué pasaría con una iglesia que tiene adoración, adoran a Dios con todo el corazón, evangelismo, discipulado, ministerio y no hay compañerismo? No hay esa convivencia. Ay, le pasó algo al hermano y no me importó. Ay, llegó quién sabe quién, pues tampoco me importa, no hay compañerismo. No hay esa convivencia. ¿Y quiénes son tus hijos? ¿Y cómo se llaman? ¿Y a qué escuela van? No hay ese interés en esa vida. Mucho del compañerismo se desarrolla en los grupos pequeños de vida. Por eso nosotros los animamos que apenas terminen ese estudio, incorpórense en un grupo de vida. ¿Por qué? Porque tienen hermanos en Cristo que van a animarlos en su fe, van a ser de bendición a ustedes, van a recibir de la palabra en una forma diferente como la reciben en los domingos, pero va a haber ese compañerismo, que ustedes van a poder convivir, compartir con otras personas y que van a bendecir su vida. La iglesia necesita todas estas funciones y es, si yo tengo un carro y le quito una de las llantas, solo una, le quito una de las llantas, ¿cómo andaría ese carro? No podría andar. O si una llanta es de este tamaño, la otra es así, y la otra es así, y la otra es así. ¿Cómo andaría el carro? No puede andar. En las funciones de la iglesia necesitamos una buena oración, necesitamos un buen evangelismo, y ahí entramos cada uno de nosotros. Necesitamos un buen discipulado. Si no enseñamos a la gente a caminar con Dios, a crecer en las cosas de Dios, no va a haber un buen discipulado. Si no hay un buen compañerismo, también va a quedar flaca esa iglesia. Y si no hay ministerio, también esa iglesia va a tambalear. Necesitamos cada uno de esos con una buena salud. Que cada uno sepamos que esas son parte de la iglesia, parte integral en nuestra vida cristiana, que nos va a hacer llevar la obra para adelante. Vamos a dejar ahí, la siguiente semana vamos a estar viendo sana en doctrina, sana en santidad, sana en unidad y sana en su misión. Espero que este estudio sea de mucha bendición para ustedes. Les recuerdo, no falten a ninguno de los estudios, nos faltan pocos estudios y cada uno de estos estudios va a bendecir en una forma muy especial su vida y pone piezas para que ustedes cuando estén en las cosas de Dios, cuando estén batallando, ay, serví a Dios y me está costando trabajo, serví a Dios y como que la hermana me vio mal o no me saludó, que podamos saber que son obstáculos que podemos atravesar y que podemos sacar adelante, que no sea un estorbo para caminar como Dios nos pide que lo hagamos. Pero Dios les bendiga, le dejo el tiempo al pastor. Gracias, y que tengan Paula. Un buen día.